Nuevamente reitero el saludo, las buenas noches, de que aquí vamos a tratar de, de escudriñar este, este tema. Vamos a escudriñarlo porque en verdad este es un tema candente, este es un tema que a nosotros como católicos nos debe primero de interesar. Segundo, a nosotros nos debe, debemos de saber el porqué del cual, el por qué se dice, el por qué nos mencionan, el por qué y el por qué. Pedro se le dice vicario de Cristo. Porque Pedro se le dice que fue el primer papa. Y para eso, ¿me copian? ¿Ustedes me están copiando bien? ¿Por ahora me están copiando bien? Alto y claro, alto y claro. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar, no sé, con la oración inicial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, mi Señor, por habernos permitido estar aquí todos presentes en este tema en donde trataremos misterios, secretos secretos que tú nos dejaste, secretos que tú nos tienes a nosotros, que tenemos que saber, tenemos que escudriñar todas esas escrituras, las escrituras que tú nos dejaste, mi Señor Jesús. Ilumíname, Señor, con tu espíritu, para que los hermanos aquí presentes, los hermanos que después vayan a ver este video o este tema grabado, me entiendan y esclarezcan muchas dudas que tengan con respecto a este tema. Señor Jesús, te pido la bendición para todos aquellas familias de los hermanos aquí presentes, sus familias, los cubran con el manto de tu bella madre, la Santísima Virgen María. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, señores, Pedro, vicario de Cristo. Vamos a ponerle otro título. Pedro, ¿en verdad? Primer papa, vicario de Cristo. ¿Cómo así? ¿Cómo que ustedes los católicos, qué nos están diciendo? Vicario. Hey, ven acá. Y es una pregunta que yo se los voy a hacer a ustedes. Nosotros como católicos, ¿qué? ¿Nosotros sabemos realmente el significado de la palabra vicario? Y es más, la frase vicario de Cristo. Entonces, ¿qué sabemos nosotros de esa palabra? Porque hemos escuchado muchas veces en el argot cristiano católico, en el argot de la iglesia, oye, el vicario de Cristo. Sí, vicario de Cristo, pero vicario de Cristo, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Quién lo puso? ¿Quién dijo eso? Entonces, en donde más adelante vamos nosotros vamos a hacernos esta pregunta, vamos a hacernosla poco a poco. ¿Qué es vicario? ¿Ustedes lo saben? Bueno, vamos a saber. Si no lo saben, bien. Si no lo saben, también. Así que bueno, esto lo podemos encontrar, el significado de vicario lo podemos encontrar en el vocabulario, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Vicario es que tiene las veces, poder y facultades de otra persona o cuando la sustituye o la sustituye. Dos, persona que en las órdenes regulares tiene las veces y autoridad de algunos de los superiores mayores en caso de ausencia, falta o indisposición
Eso es ser vicario. O sea, él, vamos a decir, el suplente, la persona que cuando está indispuesta o cuando no está, es el que preside, es el segundo suplente. ¿Qué es el vicario de Cristo? ¿Qué es ser vicario de Jesucristo? Uno de los títulos del sumo pontífice, quien como Cristo sabemos bien que nuestro Señor Jesucristo cuando sube al cielo deja a una persona aquí en la tierra, deja a una persona que nosotros los cristianos católicos sabemos que fue Pedro. Sí, fue Pedro. Lo dejó encargado de algo, de su iglesia. Lo dejó encargado porque él subió al cielo y él lo dejó encargado de sus rebaños, de su oveja, de su iglesia. Entonces, nosotros en el transcurrir del tema vamos que, cómo, por qué fue Pedro, si en verdad es Pedro y esto lo de Papa, esto de dónde salió. Pero ya vemos, ya vario y vicario de Jesucristo. Entonces, podemos nosotros buscar todo lo que es el fundamento de dónde, de esto, el fundamento de esto, de lo que es Pedro, primer papa, pero en esto. Vamos a ver el fundamento de esto. Miren, vamos a ver Primera de Juan 42. Miren lo que nos dice. Y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Vamos a tomar de estandarte esto, y más la palabra Cefas. Vamos a subrayarla, porque esto va a ser muy importante en el transcurrir del tema, para que nosotros podamos entender el fundamento de esto, ¿ok? Para nosotros poder entender este fundamento. Entonces, vamos poco a poco a ver, esto. A ver, estamos viendo algo con respecto vamos a retroceder el texto bíblico. Tú eres Simón, él se llamaba Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, ok, le cambió el nombre. ¿Por qué le cambia el nombre a Simón? Normalmente en la Biblia vemos que hubieron, en varios pasajes bíblicos vemos de que Dios le cambia el nombre a algunos personajes bíblicos, y vemos de que al cambiarle ese nombre se lo cambian por una misión. En la Biblia, cuando se cambia el nombre de una persona, es porque se le asigna una misión especial. Vamos a ver dos ejemplos bíblicos rápidos, porque hay varios. Vamos a tomar por lo menos el Génesis 17:5. No te llamarás Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Abraham, pues padre de muchedumbre de pueblos te he constituido. Vamos a subrayar esa palabra que está allí. Padre, vamos a subrayarla. Abraham, por Abraham, pues padre de muchedumbres.
Padre de muchedumbre. Vamos a subrayar esa palabrita padre, porque más adelante vamos nosotros a ver poco a poco el Génesis 32:28. Dijo el otro: ¿cuál es tu nombre, Jacob? En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y le has vencido. Estamos viendo dos ejemplos bíblicos en donde a personas de que se llamaban después comenzaron a llamarse de otra forma, pero por una que él va a ser más adelante padre del hombre y de pueblos que ha constituido padre. Y nosotros vamos a ver algunas cosas y vamos a ver vamos a leer nuevamente, mis hermanos, vamos a leer nuevamente el famoso texto bíblico de Mateo 16. ¿Por qué el cambio de nombre? ¿Por qué se le cambió? Entonces, ok, está bien, se le cambió el nombre de Simón a Cefas o Pedro. Se le cambió el nombre. ¿Pero por qué, mis hermanos? ¿Por qué Jesús? Por una misión, sí. ¿Qué misión fue esa entonces? ¿Cuál fue la misión? Y como decimos, recordemos que en primer lugar debemos recordar que el mismo Señor Jesús escogió a todos sus discípulos, pero a uno fue el que le cambió: Pedro. Entonces, vamos a leer esto de Mateo 16, desde el 13 en adelante al 19. Vamos a leerlo y vamos a ver que poco a poco el tema anterior que yo presidí, todo sobre la iglesia que Cristo fundó, tiene relación con esto, porque hubo una misión que le asignaron a Pedro. Llegando Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: uno que Juan el Bautista, otros que Elías, otro que Jeremías o uno de los profetas. Dícele a él: y vosotros, ahora, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro de una vez respondió: tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando, Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no ha revelado, esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí viene: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué haces en la tierra? Quedará desatado en el cielo. Señores, es impresionante, este impresionante texto deja claro cuál era el papel de Pedro y la razón por qué del cambio del nombre. Será la tuya, su iglesia, otorgándole facultades. Sí, otorgándole facultades. Son facultades extraordinarias que el mismo Jesús está poniendo de esa misión en los pies de Pedro a hacerlo. Es una verdad que solamente se le dice a Pedro. Pero vamos más adelante. Vamos a escudriñar esto de Mateo 16 del 13 al 19. Vamos a escudriñarlo. Mira,
En la mentalidad, ¿por qué esto lo de la entrega de las llaves? Yo te daré a ti las llaves del reino de los cielos. Yo te daré a ti las llaves del reino de los cielos. En la mentalidad judía, las llaves significaban una autoridad. Una autoridad. Y también para este tiempo, las llaves también significan una autoridad. Significan una autoridad, sí. Pero vamos a ver algo, vamos a seguir escudriñando y vamos a leer este pasaje de Isaías 22, del 19 al 22. Vamos a ver y vamos a tomarle y vamos a tratar de esclarecer esto, el significado de la llave. Mire, esto es del Antiguo Testamento. Miren lo que dice: te empujaré de tu peana y de tu pedestal te apearé. Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilquías. Le revestiré de tu túnica, con tu fajín le sujetaré. Tu autoridad pondré en sus manos y será él un padre. Subrayen de nuevo esa palabra, mis hermanitos, subrayenla de nuevo: padre para los habitantes de Jerusalén. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Y oigan esto, interesante, miren, interesante lo que voy a decir. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Él abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Importantísimo esto, mis señores. Es importantísimo este texto, porque miren, ustedes, primero se ve que era tradición judía. Cuando Jesús hace esto con Pedro, lo hizo porque era una tradición que el dueño de un castillo, el dueño de un reino, pusiera su mayordomo, le diera autoridad, y mira cómo le dicen que él será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Será un padre. Por eso le estoy diciendo, ya desde el texto pasado que leímos de Génesis, le dije que subrayaran lo que es padre. Y ahora de nuevo, padre para los habitantes de Jerusalén. Vamos ahora a ver y a escudriñar esto, lo que es, lo que dice, le concede el poder de atar y desatar. ¿Qué significa esto de atar y desatar? Estas palabras significan permitir y prohibir. Permitir y prohibir. Miren lo que nos dice el Papa Benedicto XVI, un gran teólogo, uno de los teólogos más grandes de nuestra época, en la celebración de Pedro y San Pablo del 2012, dijo lo siguiente: las dos y matar y desatar expresan por tanto significados similares y se refuerzan mutuamente. La expresión atar y desatar forman parte del lenguaje rabínico judío y alude, por un lado, a las decisiones doctrinales, por otro, al poder disciplinar, es decir, a la facultad de aplicar y de levantar la excomunión. El paralelismo en la tierra y en los cielos garantiza que las decisiones de Pedro en el ejercicio de su función eclesial también son válidas ante Dios.
Más, esto lo que estamos, lo que nos dice Benedicto es lo que vemos en nuestros textos bíblicos, en donde después de Jesús subir a los cielos, Pedro tuvo facultad de hacer varias cosas por la iglesia. Él no tuvo que ir, ¿por qué? Porque Dios, el mismo Jesús, tener a Jesús al lado para decir, oye, Jesús, ¿puedo hacer esto? Jesús me permite hacer esto. No, a Jesús le dio la facultad a él para hacerlo. Por el poder de atar, encontramos en Mateo 16, del 13 al 19, y esta parte, y acuérdense que estamos escudriñando ese texto, y lo estamos escudriñando del porqué de la misión de roca. Y esta es una de las cosas que más adelante de las objeciones vamos a ver. Pero esto de lo de roca, tiene un significado grande, y más en la cultura judaica, la cultura judía. Roca, la roca significaba algo. Sí, la roca mayor, la roca, ese significado era exclusivamente para Dios. Sí, es verdad, pero no eximía de que al tener o dar o deslindar una función, también esa persona que realizaba esa función también podía ser roca, como en efecto se lo dijo a Pedro, Kefa, Cefa, roca. Mira lo que dice Isaías 51. Y les voy a dar este ejemplo porque ya leímos lo de Pedro. Tú a la vez te darás piedra, ¿verdad? Vamos a leer Isaías 51. Prestadme oído, seguidores de lo justo, los que buscáis a Yahvé. Reparad en la peña de donde fuiste callado y en la cavidad. Reparad en Abraham, vuestro padre, y en Sara, que os dio a luz, pues uno solo era cuando lo llamé, pero le bendije y le multipliqué. Señores, en este pasaje, Abraham es la roca sobre la cual se construyó el pueblo judío. La peña de donde fue construido el pueblo judío. Dios es la roca, sí, y hace de Abraham la roca, sí. No son competidores, o por decir así, Pedro no, Abraham no le quitó el puesto a Dios, porque o están compitiendo, o Abraham estaba tratando de quitar ese título de roca a Dios. No, mismo Dios se lo dio y no fue competente. Lo mismo pasa con Pedro. Sí, la roca de nuestra iglesia. Pedro, por eso, Pedro, ya no eres Simón, serás Kefa. Roca, Pedro, piedra. Tocar rapidito esto de Pedro, piedra, en griego, Kefa, en arameo, que significa roca. ¿Qué significa roca? Ok, sigamos. Autoridad de Pedro. Vamos a tocar esto. Pero si ustedes
dicen de que Pedro era el primer papa. Y si dicen que Pedro era el primer papa, ¿dónde tenía autoridad para esto? ¿Dónde aparece? Vamos a ver varios puntos. Vamos a tocarlo por encima. Allí yo les estoy dando los textos bíblicos. Si que quiera apuntarlo, le interesa, puede apuntarlo para que los corrobore. ¿Ok? El nombre de San Pedro. Bien, vamos a darle ejemplos en el cual se ve el primado de Pedro, la autoridad de Pedro. El nombre de San Pedro aparece siempre en todas las listas, en Mateo 10:2, en Marcos 13:16, en Lucas 16:14 y en Hechos de los Apóstoles 1:13. Revísensela. Siempre Pedro va a aparecer primero. ¿Pero por qué? Pues revisen. ¿Por qué? Y pregúntense ustedes, ¿por qué Pedro siempre aparecía primero? Los escritores de los evangelios, ¿por qué siempre lo ponían de primero? ¿Por qué Jesús siempre lo mencionaba de primero? ¿Por qué? Porque había una misión, una autoridad que le había dado Jesús a Pedro. Ve, Jesús ora específicamente por Pedro para que su fe no desfallezca. Esto lo encontramos en Lucas 22:32. Y aquí pues se lo puedo leer. Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirmas tus hermanos. ¿Usted se acuerda? Bueno, yo no sé, cuando el Papa Juan Pablo II vino a Panamá, eso era lo que le cantaban. Tú eres Pedro, confirma a tus hermanos. No sé si usted se acuerda. Yo no sé si es que yo estoy demasiado viejo o no sé si, no sé. Siempre me recuerda este Lucas 22:32. Este pasaje cuando le cantaban así al Papa Juan Pablo II cuando vino en el 83. Yo estaba chiquito, estaba bebé. Todavía me recuerdo eso. Yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca y tú cuando hayas vuelto confirma a tus hermanos. Nosotros vemos que aquí Jesús ora directamente por él. Y después de él, que la fe de Pedro no desfallezca, y después de él, Pedro iba a confirmar a los demás apóstoles. Seguimos. Pedro es quien confiesa la divinidad de Cristo. Eso lo podemos ver en Mateo 16:16. Delante lo leímos. Pedro inicia y preside el primer concilio de la iglesia, Hechos 15, del 7 al 11. Mira, normalmente yo, cuando estoy tratando de dar temas, yo siempre también trato de corroborar y ver por lo que enseña la iglesia con el catecismo, pero aquí estamos todos viendo sobre todo esto bíblico. Todo esto es bíblico. Y yo sé de que en el catecismo nos puede decir muchas cosas, pero acá lo principal es, no menos importante, es buscar esto en la Biblia, porque en la Biblia nos aparece todas estas bases bíblicas en el cual nosotros pensamos y el por qué creemos, el por qué la iglesia cree que Pedro, vicario de Cristo, Pedro, primer papa, Pedro inicia y preside el primer concilio de la iglesia. Esto lo podemos encontrar en Hechos 7:11, en donde, ¿te acuerdas? Donde Pedro se paró, en donde vieron el tema de los circuncidados. Pedro dijo que se dijo de que la circuncisión, el bautismo reemplazaba la circuncisión, etcétera, etcétera. Ese concilio, el primer concilio la iglesia lo llama el concilio de Jerusalén, primero. Ese concilio lo presidió Pedro.
en vivo y a todo color, en carne y hueso. Este punto es importante y bueno. Pablo fue a Jerusalén para ver a Pedro durante 15 días al inicio de su ministerio. Recordemos las personas que nos gusta mucho la historia de Saulo. Fue Pablo. Esta es otra historia de donde se llamaba por un nombre y después le pusieron otro para una misión. Y todos sabemos bien quién fue Pablo en nuestra iglesia. Pablo fue a Jerusalén para ver a Pedro durante 15 días al inicio de su ministerio. Gálatas 1:18. Luego de allí, a 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días en su compañía. Oye, pero si Pedro, pero ahí podemos hablar y podemos meternos y tirar cizaña nosotros al decir, espérate, si Pablo no conoció a Cristo, Cristo le habló y Cristo le dijo que fuera a predicar y evangelizar en su nombre, etcétera, etcétera. Pablo se pudo haber ido por allá, se pudo haber ido hacia, yo para qué voy a ir a ver Pedro, no. Él respetó la autoridad de Pedro y se fue a donde Pedro. Seguimos. Miren, antes de llegar a estos puntos, queremos para ir. Y para ya ir aterrizando en lo que esto de drogar y lo sabemos, y las personas que realmente nos objetan por esto tienen que, en realidad tienen que, no, yo voy a decirlo, feo, se va a oír esto, se va a oír medio y para que sepas, después de todo, cuando yo termino de exponer, cualquiera puede hacer preguntas, ¿ok? Cualquiera puede hacer preguntas. Estamos viendo que Pedro, estamos que en esto de lo de Pedro, primer papa, está bien fundamentado. Está bien fundamentado. Mire, vamos a leer un par de objeciones, porque hay muchas más. Si ustedes la quieren hacer después, las preguntas, pueden. Ahí cualquier cosa, Roquel le pongo el pecho a Roquel para que reciba las balas. Primera objeción, o una de las objeciones, Jesús llama a Pedro Satanás. Sí, muchas veces nos dicen, oye, espérense, ¿cómo Pedro va a ser el primer papa? Pero si Pedro es mismo Jesús lo llamó Satanás. Sí, y después de ese 16, ese Mateo 16:18, después vino, y recuerden el pasaje en donde mismo Pedro empezó a aceptar el destino de Jesús, y donde Jesús que Pedro primero todavía no era papa.
bautizando, predicando el evangelio y bautizándolo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde allí ya Pedro obtiene ya el y desde ese momento Jesús, cuando le dijo aléjate de mí, Satanás, fue por la contraria a lo que realmente quería Jesús, a lo que era la línea que iba a llevar Jesucristo. Por eso le dijo, además, otra cosa, Jesús tampoco le dijo a él, le dijo a Pedro que nunca te vas a equivocar, sino que iba a ser infalible. Más adelante, después vamos a tener este tema, lo que es la infalibilidad del Papa, ¿ok? Cuando, otra objeción, cuando Jesús dijo, sobre esta piedra haré mi iglesia, te daré la llave del reino de los cielos. Sí. A él en el momento están hablando no en plural. Entonces, decía así, este fundamento no tiene peso. Sí, seguimos. Donde dicen, una de las objeciones es la palabra empleada en, o sea, otra de las objeciones que Pedro no calificaba para papa porque tenía esposa, según se dice, como vemos en Marcos 1:30. Miren, aquí en Marcos 1:30 donde mencionan la suegra de Pedro, en donde dicen las personas, oye, pero sí, la suegra de Pedro, si tiene suegra, tiene esposa. Miren, señores, es cierto que sí tenía suegra, pero la Biblia nunca mencionaba una esposa. Ahora, o sea, nunca se mencionaba la esposa, pero también se puede presumir de que pudo haber sido viudo. Miren, señores, vemos de que este fundamento de que Pedro no tenía esposa, si tenía o no tenía esposa, pensamos bien y nosotros sabemos bien que esto no es un fundamento tan fuerte. ¿Por qué? Porque se sabía de que si se estaba fundando una iglesia, la ibas a fundar con personas que ya tenían esposas. Y por ende, esa disciplina del celibato no existía ni con el primer papa ni con los apóstoles. Muchos de los apóstoles tenían esposas, sí, pero también otros apóstoles no lo tenían. Por lo menos tenemos el ejemplo de Pablo. Pablo era soltero. Pero vamos ahí, me voy a ir un poquito más a la historia. Miren, hubo un concilio, el concilio de Elvira en el siglo IV. En primer lugar, en materia de disciplina eclesiástica, el concilio de Elvira es el primero que establece el celibato eclesiástico entre los clérigos. Eso quiere decir que previamente los sacerdotes se habían podido casar, dado que muchos de ellos poseían mujeres e hijos. Sin embargo, lo que pretende a partir de ese momento es evitar las relaciones de clérigos con mujeres que no fuesen sus hermanos o primas, puesto que según especifica el canon 23, en la Biblia no se especifica que Jesús lo hiciese, o sea, que tuviera mujer, pues tuviera esposa. Y por lo tanto, como ellos son semejanza a Cristo en la tierra, tampoco debían hacerlo. Nosotros podemos ver más adelante esto del celibato, del porqué del celibato, pero aquí le estoy dando uno de los extractos desde qué momento se comenzó a tener el celibato. Concilio de Elvira en el siglo IV, para que vean. Mire, otra de las cosas, y esto sí se lo voy a decir yo. Mire, señores, una de las objeciones más grandes que hay en la iglesia, de allá, de la gente no cristiana, católica hacia acá, es que, pero si ustedes dicen que Pedro fue el primer papa, que fue que esto y que lo otro,
¿Dónde dice en la Biblia la palabra papa? ¿Dónde dice? Yo estoy buscando en la Biblia que la palabra, ¿dónde dice la palabra papa? ¿Dónde? Estoy buscándola. No la encuentro. No la encuentro. Entonces, allí donde viene y vamos a ver lo del fundamento de esta palabra. La palabra papa, el griego significa padre, significa padre, significa padre. Y aquí podemos ver un extracto del fundamento de padre. Acuérdate de que Pedro, ya con la autoridad, ya que Pedro le dio, Jesús le dio las llaves, prácticamente es un mayordomo, ¿verdad? Y vemos y nos vamos a, y nos tiramos hacia atrás en la tradición judía. Le revestiré de tu túnica, mira cómo dice Isaías 22, le revestiré de tu túnica con tu fajín, le sujetaré, tu autoridad pondré en su mano, y él será un padre, un papa, en griego, para los habitantes de Jerusalén. Jesús le puso la llave del reino de los cielos a Pedro, y él será un padre, un papa para los habitantes de Jerusalén. Igual también lo vimos en el texto de Abraham, en donde Abraham es el padre del pueblo judío, padre, papa en griego. Esa fue la misión de Pedro, de que le dio Jesús a Pedro, ser papa, ser padre de su iglesia, de su reino aquí. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa la palabra, y una de los fundamentos de la palabra papa. Papa. ¿Ok? Bueno, vamos a ver si ya concluimos, porque en esta reunión que está un poco así, interrumpida por mi velocidad de internet. Sí, San Pedro es el primer papa y fundamento de la única iglesia fundada por Cristo, como claramente aparece en la Biblia. En el Nuevo Testamento, después de Jesús, el nombre más mencionado es el de San Pedro, con más de 195 apariciones en la Biblia, seguido por Juan. Por eso los católicos nos sentimos seguros y en unidad de doctrina, pues sabemos que Jesús es la cabeza invisible de la iglesia y el Papa, Padre, en la cabeza visible, el vicario, representante de Jesús en la tierra. Sobre él y la única iglesia fundada por Cristo. Es decir, la iglesia católica, apostólica y romana, reposa su promesa. Discúlpenme, mis hermanos, por la interrupción de este internet. Estoy tratando de ver cómo se soluciona esto, y muchas gracias por espero que me hayan entendido, me hayan captado la idea. He tratado de por lo menos escudriñarle paso a paso, y bueno, estamos a la orden en sus preguntas.